Todos los domingos, una familia cruza el Zócalo caminando despacio, como si la plaza les perteneciera desde siempre. El abuelo señala la catedral y repite la misma historia que le contaron a él de niño. Los nietos corren detrás de las palomas. Nadie mira hacia abajo. Nadie pregunta qué hay enterrado exactamente bajo sus pies, por qué ese templo se hunde poco a poco desde hace siglos, ni por qué una diosa mexica tuvo que ser sepultada 3 veces distintas para que la ciudad pudiera dormir tranquila. Esta no es la historia bonita del Zócalo que cuentan en las postales. Es la que casi nadie cuenta en las sobremesas familiares, la que ni siquiera el abuelo más orgulloso de su ciudad conoce completa. Porque debajo de una de las plazas más fotografiadas de América Latina hay una vergüenza que la propia ciudad decidió esconder, literalmente, bajo tierra, no una vez, sino varias. Todo empieza apenas terminada la conquista. Hernán Cortés ordena construir una iglesia justo en el corazón del antiguo recinto sagrado mexica, a unos pasos de donde estaba el Templo Mayor. Corría el año de 1524. Y para levantar esa primera iglesia, no trajeron piedra nueva de ninguna cantera lejana. Usaron las piedras del templo que acababan de destruir. Las mismas piedras que habían sostenido los altares de Huitzilopochtli, dios de la guerra, terminaron sosteniendo el altar de un dios distinto. Piensa en lo que significa eso un segundo. No es solo ahorro de materiales, es un mensaje. Es decirle a un pueblo entero que su templo ya no es templo, que su dios ya no es dios, que hasta las piedras bajo sus pies ahora sirven a otro amo. Algunos historiadores lo llaman reutilización de materiales novohispana. Yo prefiero llamarlo lo que realmente fue, una humillación calculada, hecha para que ningún indígena olvidara quién había ganado. La primera iglesia duró apenas un siglo. Resultó demasiado pequeña, así que en 1573 arrancó la construcción de la catedral que hoy conocemos. Y aquí viene el primer dato que casi nadie se detiene a procesar. Esa construcción no tardó 10 años, ni 20, ni 50. Tardó 240 años completos en terminarse por fuera. Generaciones enteras de albañiles indígenas nacieron, trabajaron, envejecieron y murieron cargando piedra para un templo que jamás verían terminado. 240 años significa que un hombre pudo nacer viendo esa fachada a la mitad, envejecer viéndola exactamente igual de inconclusa y morir sin haber visto jamás el edificio completo. Su hijo tampoco lo vería, ni su nieto. Casi 10 generaciones de una misma familia pudieron pasar cargando piedra, mezclando cal, subiendo andamios, sin que ninguna de ellas alcanzara a presenciar el resultado final de su propio trabajo. Eso no es solo arquitectura lenta. Es una vida entera de esfuerzo, entregada a algo que ni siquiera te va a tocar disfrutar. Mientras tanto, la misma plaza donde hoy los niños corren detrás de las palomas funcionaba como escenario de otra cosa, completamente distinta, algo que ningún abuelo cuenta en las sobremesas dominicales. Ahí, frente al propio palacio, la justicia real ajustició en público a los hijos de los primeros conquistadores. En 1566, la Real Audiencia descubrió una conspiración encabezada por Martín Cortés, hijo del propio Hernán Cortés, junto con los hermanos Alonso y Gil de Ávila, hijos de otro capitán de la conquista. Los condenaron por traición a la corona. El 3 de agosto de ese mismo año, los hermanos Ávila fueron decapitados sobre un tablado en esa misma Plaza Mayor, frente a una multitud reunida para presenciarlo. Su casa, construida a un costado de las ruinas del recinto sagrado mexica, fue derribada por orden de la propia audiencia, cubierta de sal y maldecida formalmente, con una prohibición explícita de volver a construir jamás sobre ese terreno. Piensa en eso un momento. Ni siquiera se conformaron con castigar a los hombres. Castigaron también el suelo, donde habían vivido, como si la tierra misma pudiera ser culpable de algo. Aquello todavía era justicia del rey, no de la iglesia. La Inquisición como tribunal formal llegó a Nueva España apenas en 1571, 5 años después, y encontró en esa misma plaza un escenario ya perfeccionado para el espectáculo público del castigo. Con la Inquisición llegaron los autos de fe, ceremonias anunciadas con semanas de anticipación, con gradas construidas especialmente para la nobleza y tarimas para los condenados, para que la multitud entera pudiera ver bien la sentencia. En 1596 y en 1601, la familia Carvajal
fue condenada en autos de fe, celebrados en esa misma plaza. Acusada de practicar en secreto una religión distinta a la oficial, y llevada después a la hoguera a unas calles de distancia, en el sitio que la ciudad conocía como el Quemadero. La gente asistía a la lectura de sentencias vestida con su ropa más elegante, como si fuera una fiesta de pueblo y no un juicio. Nadie tenía que obligar a nadie. La multitud llegaba sola, temprano, para conseguir buen lugar. No fue solo el poder colonial el que sostuvo estas escenas durante generaciones, primero el del rey con los Ávila, después el de la iglesia, con los Carvajal. Fue también la gente común, la que hoy sería, exactamente como nosotros, la que llegaba de buena gana a ver un juicio ajeno como entretenimiento de domingo. Es más fácil pensar que la crueldad siempre vino de arriba, de los virreyes, de los tribunales. Es más incómodo aceptar que también vino de la plaza llena, de la multitud esperando temprano para no perderse el espectáculo. Y ese templo, desde el primer día, empezó a hundirse. La ciudad entera está construida sobre el lecho seco de un lago, el antiguo lago de Texcoco, un suelo que nunca fue pensado para sostener toneladas de piedra. Según los estudios de ingeniería, la catedral se ha hundido cerca de 10 metros desde que empezó su construcción. No es una leyenda urbana, ni una exageración de guía de turistas. Es un fenómeno documentado, visible todavía hoy, en los pisos inclinados del interior. Llevamos generaciones enteras admirando esa catedral, en fotos de bautizos, de bodas, de posadas familiares, sin que nadie nos explicara en la escuela que ese edificio ha estado, literalmente, hundiéndose bajo el peso de su propia historia desde hace 400 años. Nos enseñan la fachada. Nunca nos enseñan que se está cayendo despacio, en cámara lenta, desde antes de que naciera cualquiera de nuestros bisabuelos. Cualquiera que haya entrado ahí de niño, agarrado de la mano de su abuela camino a una misa de 15 años, recuerda ese detalle sin saber que era histórico. El piso que se inclina ligeramente hacia un lado, las columnas que no están del todo derechas si las miras con cuidado. De niños pensábamos que así habían sido construidas todas las catedrales del mundo. Nadie nos explicaba que la nuestra se inclina porque literalmente se sigue hundiendo, desde que la primera piedra tocó un suelo que nunca debió sostener tanto peso. Pero lo más incómodo no está en los cimientos de la catedral. Está en un patio de la Real y Pontificia Universidad, que entonces cerraba la Plaza del Volador a un costado del palacio, donde hoy se encuentra la Suprema Corte, apenas a unos pasos del Zócalo. Ahí, durante décadas, se escondió a una diosa por miedo. El 13 de agosto de 1790, unos trabajadores que colocaban tuberías bajo la Plaza Mayor se toparon con algo enorme a poca profundidad, apenas 2 metros bajo la superficie. La encontraron boca abajo, acostada, como si alguien la hubiera puesto ahí, a propósito siglos atrás, para que nadie volviera a verla. Les tomó 3 semanas completas de maniobras sacarla de ese hoyo. Era una escultura mexica monumental, casi 2,5 metros de altura, con una falda hecha de serpientes entrelazadas, un collar de manos cortadas y corazones humanos, y en el lugar de la cabeza, 2 serpientes enfrentadas. Era Coatlicue, la madre de los dioses mexicas, la madre del sol, de la luna y de las estrellas. Hay un detalle que a mí, personalmente, se me quedó grabado. El día exacto en que Coatlicue volvió a ver la luz, el 13 de agosto, es el mismo día en que, 269 años antes, había caído Tenochtitlán ante los españoles. Nadie planeó esa coincidencia. Ningún calendario oficial la marcó a propósito. Simplemente ocurrió que la diosa madre resurgió exactamente en el aniversario de la caída del mundo que la había adorado. No sé si eso es casualidad o es la propia historia, recordándonos que nunca terminamos de cerrar del todo un capítulo. Ese mismo año, unos meses después, apareció otra pieza enorme, a pocos metros de distancia, el calendario azteca, la llamada Piedra del Sol. Y aquí es donde la historia se vuelve francamente vergonzosa. Las autoridades virreinales decidieron que la Piedra del Sol se exhibiera junto a la catedral como prueba del avance técnico de una civilización ya derrotada, algo seguro de admirar porque no representaba ningún peligro. Coatlicue tuvo un destino completamente distinto. La enterraron otra vez. La orden vino de los propios religiosos de la universidad.
La razón oficial fue que los estudiantes no debían corromperse viendo una imagen tan violenta. La razón real, la que nadie decía en voz alta, era que la población indígena empezó a acercarse a verla, a dejarle velas, a dejarle ofrendas en secreto, casi 300 años después de la conquista. Imagínate esa escena de noche, en el patio universitario, alguien acercándose con una veladora escondida bajo el rebozo, dejando una flor a los pies de una piedra que la iglesia insistía en llamar simple objeto, sin alma, arrodillándose un momento y desapareciendo antes del amanecer, para que nadie lo viera y para que nadie pudiera castigarlo por recordar quién era antes de todo esto, y eso, para las autoridades novohispanas, era intolerable. Una piedra tallada seguía teniendo el poder de convocar devoción, así que la solución fue simple: volver a taparla con tierra. No la escondieron por respeto ni por seguridad, la escondieron por miedo, miedo a que la fe antigua siguiera viva debajo de la nueva. Y ese miedo, no la piedra, es lo que de verdad quedó enterrado en el Zócalo durante generaciones. En 1803, el explorador alemán Alexander von Humboldt visitó la Nueva España y pidió expresamente ver esa escultura de la que tanto había oído hablar. La desenterraron para él, la dejaron expuesta exactamente 20 minutos y enseguida la volvieron a enterrar. En 1823, ya con México independiente, otro viajero llamado William Bullock pidió lo mismo: verla, copiarla en papel maché para exhibirla después en Londres. La sacaron de nuevo, la volvieron a sepultar, apenas terminó su trabajo. Estamos hablando de un país que ya se había independizado, que ya no debía obediencia a ninguna corona española y que aún así seguía sin poder mirar de frente a su propia diosa madre. La independencia cambió la bandera, no cambió la vergüenza. Y mientras Coatlicue seguía encerrada, según describen los viajeros de la época, bajo un enrejado de madera en el patio universitario, casi como un animal peligroso, justo enfrente de ella estuvo colocada durante años la estatua ecuestre de bronce dedicada a Carlos IV de España, el rey en turno, cuando encontraron a la diosa. Dos símbolos, uno frente al otro, en el mismo patio. Uno representaba la dominación que había ganado. El otro representaba la civilización que se suponía debía quedar enterrada para siempre. Nadie en ese momento pareció encontrarle la ironía. A mí, contándolo ahora, me cuesta trabajo no encontrársela. Coatlicue permaneció bajo tierra, con exhumaciones breves y entierros inmediatos, hasta 1825. Ese año, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, decretó la creación del primer Museo Nacional y ordenó que la sacaran de una vez por todas, ya no como amenaza, sino como pieza de arte. Ahí quedó, en un pasillo del claustro, todavía durante años detrás de un enrejado, hasta que décadas después terminó en el Museo Nacional de Antropología, donde sigue hoy. La otra piedra encontrada esos mismos meses, la que hoy llamamos calendario azteca, tuvo un destino opuesto desde el primer día. A esa sí la quisieron mostrar. La empotraron en la torre poniente de la propia catedral, a la vista de cualquiera que caminara por la plaza, y ahí se quedó casi 100 años, hasta que la llevaron al museo en 1885. Una piedra se exhibió como trofeo de una civilización vencida, segura de admirar precisamente porque ya no amenazaba a nadie. La otra, la que aún parecía convocar devoción, tuvo que desaparecer bajo tierra. Ahora súmale otro detalle que casi nadie conecta. Mientras Coatlicue seguía enterrada por decisión humana, en la propia estructura de la primera catedral, los constructores habían reutilizado piezas del antiguo recinto ceremonial, incluidas cabezas de serpiente, que formaban parte del muro sagrado del Templo Mayor, usadas ahora como columnas ordinarias de un edificio cristiano. Un cronista de la época, Fray Diego Durán, dejó escrito que se quejaba amargamente al verlas ahí, temiendo que algunos indígenas siguieran rindiéndoles culto en secreto, escondido dentro del propio templo, que se suponía debía borrarlas para siempre. Es decir, el mismo miedo se repitió 2 veces, con 2 siglos de diferencia. Primero escondieron a los antiguos dioses adentro de las piedras del templo nuevo, esperando que nadie los reconociera. Después, cuando uno de esos dioses volvió a salir a la superficie por accidente, lo volvieron a esconder, ahora bajo tierra. La historia completa del Zócalo, si la ves con cuidado,
es la historia de un miedo que nunca terminó de resolverse. No sé tú, pero a mí, esto me hace pensar en cuántas cosas seguimos enterrando hoy simplemente porque nos incomodan, aunque ya no haya ningún virrey ni ninguna inquisición obligándonos a hacerlo. Seguimos prefiriendo la versión bonita de nuestra historia, la de la catedral en las fotos de las bodas, antes que la versión incómoda, la de una diosa escondida 3 veces porque nadie sabía qué hacer con su propio pasado. Y mientras todo esto pasaba bajo tierra, arriba, en la superficie, generaciones enteras de familias siguieron viviendo su vida cotidiana exactamente encima. Bodas, bautizos, ferias, desfiles, la misma plaza donde hoy un niño se come un elote mientras su abuela le explica, a su manera, quién sabe con cuántos datos equivocados, qué fue el Templo Mayor. La plaza nunca dejó de ser el centro de la vida diaria de la ciudad, ni un solo día, ni siquiera cuando lo que guardaba debajo era una vergüenza que nadie quería mirar de frente. Hoy, las 2 piedras conviven bajo el mismo techo del Museo Nacional de Antropología, iluminadas, protegidas, fotografiadas por miles de turistas cada semana. Pero durante décadas, la diferencia entre exhibir a una y enterrar a la otra no tuvo nada que ver con arqueología. Tuvo que ver con miedo, con vergüenza y con la incomodidad de convivir con una historia que no terminaba de encajar en la versión oficial. Cualquier familia que hoy visite ese museo, un domingo, con los niños corriendo entre vitrinas exactamente igual que corren detrás de las palomas en el Zócalo, se detiene un par de minutos frente a Coatlicue, toma su fotografía, sigue caminando hacia la siguiente sala. Nadie les cuenta ahí que esa misma escultura pasó más tiempo escondida que exhibida. El museo enseña la piedra terminada. Rara vez enseña el miedo que la mantuvo bajo tierra durante generaciones enteras. Pienso otra vez en esa familia del principio, en el abuelo señalando la catedral, en los nietos corriendo detrás de las palomas sin sospechar nada, y no me parece un descuido suyo. Es el descuido de una ciudad entera que decidió, generación tras generación, quedarse con la versión de postal y dejar la otra enterrada, casi con la misma lógica de aquellos frailes de 1790. No hace falta un decreto virreinal para seguir escondiendo una historia. Basta con no contarla en la escuela, no mencionarla en la sobremesa, no incluirla en el recorrido turístico. El silencio también entierra, aunque nadie mueva una sola pala de tierra. Dime en los comentarios si alguna vez notaste el piso inclinado de la catedral sin saber por qué, porque a mí me tomó años entenderlo. La próxima vez que camines por el Zócalo o que veas a alguien cruzarlo en una foto, en un video, en un recuerdo familiar, piensa en esto. Bajo esa plancha de piedra hay más de 7 siglos de historia amontonados, unos encima de otros, capa sobre capa, y al menos una de esas capas fue enterrada a propósito, más de una vez, solo porque a alguien, en algún momento, le dio miedo lo que esa piedra representaba. La ciudad entera aprendió a caminar encima de su propia vergüenza sin darse cuenta. Y quizás, si somos honestos, seguimos haciendo exactamente lo mismo con otras cosas que tampoco queremos mirar de frente, todavía hoy, sin virrey y sin inquisición, solo con nuestro propio silencio de costumbre.